ガトン豪華級の術。Hola amigos y fans de One Piece. Soy su amigo Catón 220 XD, y el día de hoy les traigo unas teorías de One Piece que me sé. Bien, empecemos. ¿Quiénes serán los nuevos Shichibukai? Ya que solo hay 5 Shichibukai, que son Dracula Miauk, Don Quixote do Flamingo, Bartolomeu Kuma, Boa Hancock y Trafalgar Law. Aunque no se sabe si Boa Hancock siga en el puesto, ya que ha ayudado a Luffy en varias ocasiones. Y para mí los candidatos para ser Shichibukai son Eustace Kid, Rob Lucci, Buggy, Enel y tal vez Roronoa Zoro. Bueno, les voy a decir por qué ellos son los más posibles para ser Shichibukai. Primero, Eustace Kid. Kid puede ser Shichibukai ya que fue supernova con una recompensa de 470 millones superando a Luffy, y por su misteriosa fruta o habilidad de magnetismo que tiene este personaje. Segundo, Rob Lucci. Lucci puede que sea Shichibukai ya que es el único personaje que ha dejado al borde de la muerte a Luffy. Aunque no creo que Lucci vaya a ser Shichibukai ya que los Shichibukai son piratas que trabajan para el gobierno. Tercero, Buggy el payaso. Yo creo que Buggy el payaso pueda ser Shichibukai ya que dicen que fue la mente maestra de la fuga en el Impel Down. Y no se sabe si en estos 2 años tenga nuevas habilidades. Además, en el manga recibió una carta del gobierno, y fue Nakama de la tripulación del rey de los piratas. Cuarto, Enel. Es muy raro que Enel sea Shichibukai. Lo puse ya que puede que él después haga un alboroto, y además posee la fruta Gorogoromi. Aún así no creo que este personaje sea Shichibukai. Y por último, Roronoa Zoro. Yo creo que Zoro puede ser Shichibukai ya que fue supernova en la generación anterior. Entrenó con el Shichibukai Miauk, y puede que Zoro sea elegido Shichibukai. Ahora vamos con mi siguiente teoría de One Piece, sobre Barba Negra TH. Barba Negra tiene 3 personalidades, así como es su Jolly Roger. Marshall D. TH posee la fruta Yami Yami no, que su significado es oscuridad. Esta fruta es capaz de anular el poder de cualquier fruta mientras toca al usuario, y es la fruta tipología más poderosa, ya que por esto mató a su compañero para cogerla. Bueno, y todos se preguntan cómo Barba Negra pudo extraer la fruta de Barba Blanca. Tengo una posible teoría. Para mí esta fruta es capaz de absorber cualquier fruta así que el usuario se desintegre, pero para que el usuario pueda absorber una fruta tiene que estar todo oscuro, así que los nakamas de TH pusieron una sábana negra para cubrir a Barba Blanca y Barba Negra. Y sobre las 3 personalidades de TH, bueno, su personalidad que tuvo con Luffy en Haya, su personalidad que tuvo en el Impel Down, y su personalidad en su pelea con S. Esto da a entender que TH tiene 3 personalidades, y TH se quiere volver rey de los piratas igual que Luffy. TH necesita 2 frutas más para mejorar sus habilidades, pero tienen que ser de tipo diferente. Él necesita una logia y una zoan ya que la paramecia ya la tiene, que es la de Barba Blanca. La Gura Gura no Mi, ya que la Yami Yami no es igual a las otras logias. Pongamos un ejemplo, si tú tienes por así decirlo la fruta Mera Mera Mi no y te disparan, pues no mueres ya que te hace invulnerable a cualquier ataque. Sin embargo, la Yami Yami Mi no te hace invulnerable. Así que TH necesita otra logia para hacerse invulnerable a los ataques. Y tal vez de la fruta tipo Zoan coja una como la del primer comandante Marco, ex miembro de los piratas de Barba Blanca, y se pelea con Marco y al final él gane y tenga la fruta más poderosa Zoan. Según yo y otras teorías y spoilers, Luffy está a punto de encontrarse con Shanks, pero Barba Negra lo mata. Esto hace que Luffy le tenga más odio a Barba Negra, y cuando estén en Raftel ahí se peleen y Luffy obtiene el One Piece y se vuelva el rey de los piratas. Bien, tengo otra teoría de One Piece sobre el apellido de los Poneglyph, y el siglo vacío que el gobierno mundial quiere ocultar. De esto solo han sabido el profesor Clover, Nico Olvia, Nico Robin y el rey Neptuno. Y los Poneglyph son piedras indestructibles que contienen una escritura, pero esa escritura es una lengua muerta que solo Nico Robin puede descifrar. Gracias a profesor Clover supimos que en el siglo vacío existió una civilización muy fuerte, que fue extinguida por un enemigo que desconocemos, y quedaron en el olvido. Peor, para que eso no pasara hicieron los Poneglyph para contar su historia. Según yo, esta civilización viajó por toda la gran línea dejando los Poneglyph en algunas islas, como Arabasta, la ciudad de Shandora, la isla Gyojin y también en otras islas fuera de la gran línea. Se dice que todos los Poneglyph conducen al río Poneglyph, la verdad del siglo vacío y las armas ancestrales, pero
El gobierno mundial creó una ley hace 28 años que prohibía descifrarlos para no se pudieran revivir las armas ancestrales y descubrir lo que pasó en el siglo vacío, y por eso destruyeron la isla de Oara, pero el única sobreviviente fue Nico Robin. Pero Frankie tenía los planos del Plutón que después los destruye para que no caigan en manos equivocadas. Tengo una teoría sobre la civilización del vacío de tiempo, que los de apellido D son descendientes de esa civilización. Por eso uno de los Gorosei digo que el apellido D era algo peligroso para el gobierno, pero aún así el abuelo de Luffy Monkey D. Garp trabajaba con la marina. Uno de los rasgos de los del apellido D es que mueren con una sonrisa. Sin embargo, investigar los Poneglyph es un crimen, y el gobierno está escondiendo algo que no quieren los demás lo sepan. Ahora mi siguiente teoría de One Piece. Gold de Roger tuvo fruta del diablo. Muchos dicen que tuvo la Mera Mera Mi, y otro que tuvo la Gomu Gomu. Pero la más concreta es la Mera Mera Mi, ya que cuando estaba Blancón con Garp en la celda él enciende y apaga la llama de la vela, y hubieron unos subnormales que dijeron que Roger tenía un poderoso Haki, y con eso prendió la vela. Aja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 . En serio, pues no lo creo, ya que en los tres tipos de Haki ninguno habla de encender y apagar el fuego. Y mi última teoría es la alianza entre Kid, Trafalgar Law y Don Quixote Don Flamingo. Sus Jolly Roger son similares ya que son en forma de círculo, y en el manga Trafalgar Law nombra Joker que es Don Flamingo, y Trafalgar Law dice que quiere derrotar a un Yonko. Pero ¿quién será ese Yonko? Shanks, Barba Negra, Big Mom, Kaido. ¿O es que Don Flamingo se haya vuelto Yonko? Pero si son 4 emperadores, ¿será que Don Flamingo mató a un Yonko? Pero hace 2 años Trafalgar Law estaba con sus Nakama, ahora se le ve solo y muy serio. Ya no es el mismo de como era hace 2 años. Puede que Don Flamingo tenga a los Nakamas de Law encarcelados. Espero que Oda Sensei nos sorprenda como siempre. Jajaja, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y comentar que es gratis. Y denle me gusta al vídeo para que ayuden a este canal. Desde ahora haré teorías de One Piece y Naruto. Se despide su amigo Katon 220 XD. Katon 豪華級の術